Mm, Vamos a ver si me escuchan bien por esos lados. Ahora sí. Ok. ¿Y los demás me escuchan? Buen día. Sí. Ok. Pues vamos a iniciar con este cachú que tenemos el día de hoy. Una clasecita bastante sencilla, por lo menos la de hoy. No sabemos lo que nos pueda traer el futuro, pero la de hoy es sencilla. Entonces, muchachos, pusimos una investigación sobre lo que es una estructura algebraica. ¿Alguien pudo investigar eso? Una estructura algebraica. Ajá. Ajá, pues vamos a ver. ¿Qué tiene? Dice, una estructura algebraica, también conocida como un sistema algebraico, es un plan de n tuplas. Es un conjunto dado, no vacío, a 1, a 2, a 3, etcétera, con un conjunto de operaciones aplicables a los elementos de dicho conjunto. Perfecto, perfecto. Una estructura algebraica dice que es un conjunto no vacío, ¿verdad que sí? Si no es vacío, por lo menos debe tener un elemento. Entonces, ese conjunto debe estar dotado de una o más operaciones elementales. Ahora bien, esas operaciones elementales deben cumplir con la operación interna para entonces el conjunto acompañado de esa operación convertirse en una estructura algebraica. ¿Alguien tiene una idea de lo que significa cuando yo digo operación interna? Bueno, según lo que yo puedo entender, cuando se suma, se multiplica, se resta, se divide uno o más elementos del conjunto y este resultado da otro elemento. Sin embargo, si una de estas operaciones no da resultado otro elemento del conjunto, entonces no es interna. Perfecto. Correcto. Entonces, así mismo como usted acaba de decir, la operación es interna. Si cuando usted opera dos elementos cualquiera del conjunto, el resultado también es un elemento del conjunto. Por ejemplo, si yo tengo el conjunto de los números naturales, usted sabe que el conjunto de los números naturales es un conjunto infinito de elementos positivos. ¿Cuál es el primer elemento natural? El primer número natural, ¿cuál es? 1. El 1. Entonces, el último no lo conocemos porque es un conjunto infinito. Entonces, fíjense lo que usted investigó, dice que si usted tiene un conjunto cualquiera, por ejemplo, antes de dar el ejemplo de los números naturales, si usted tiene un conjunto A, cualquiera, ese conjunto A puede estar acompañado, vamos a ponerle una operación cualquiera, arbitraria, esa operación que no sabemos cuál es, pero ese conjunto está acompañado de una operación. Si esa operación, cuando usted opera los elementos de A con esa operación, el resultado también es un elemento de A, significa que eso que está ahí es una estructura algebraica. Pero además puede tener un conjunto que esté acompañado de más de una operación. Vamos a llamarle a esas dos operaciones cualquiera. Entonces, si esas dos operaciones son internas en B, significa que eso también es una estructura algebraica. Lo que yo le estaba mencionando ahora cuando pregunté sobre el conjunto de los números naturales, es que si yo tengo los números naturales que se representan con la letra N y lo acompaño con la multiplicación, entonces yo tengo que verificar si la multiplicación es una operación interna en los números naturales. ¿Cree usted que la multiplicación es interna para los números naturales? Sí. ¿Sí? Sí. Porque siempre que yo multiplique dos números naturales, me dará otro número natural. Pero ¿y si yo pongo, muchacho, esta?
los números naturales con la resta. ¿Usted cree que la operación resta es una operación interna de los números naturales? Sí. Ahí no voy de acuerdo. No siempre. No siempre. No siempre. Puede dar negativo. Y recuerde que los naturales solamente son positivos. Por ejemplo, si yo elijo un número natural cualquiera para restar, y yo digo, elijo el 10 y elijo el 14. Entonces, si a 10 yo le resto 14, me quedan negativo 3, negativo 4. Pero recuerde que los naturales solamente son positivos. Entonces, quiere decir que la resta en ese caso no es una operación interna en los números naturales. Ahora, si usted tiene los enteros y la resta mayores que la... los enteros sí, porque entonces los enteros son positivos y negativos, correcto. Y aquí yo tengo el 10 menos 14, me da negativo 4 y el negativo 4 pertenece a los números enteros. Entonces, muchachos, en eso es que consiste una estructura algebraica. Es un conjunto no vacío, ¿verdad? No vacío significa que debe tener por lo menos un elemento. Es un conjunto no vacío que estará acompañado de una o más operaciones, y esas operaciones deben ser internas en el conjunto. Si la operación es interna, entonces inmediatamente eso es una estructura algebraica. Bien. Eso nada más es el concepto de lo que es la estructura algebraica. ¿Por qué yo estoy dando la estructura algebraica? Porque cuando vayamos a ver los espacios vectoriales, nos vamos a dar cuenta que esas mismas operaciones que se cumplen en una estructura algebraica son las que se van a cumplir en un espacio vectorial. Entonces, primero lo vamos a ver con operaciones sencillas, para luego ver los espacios vectoriales, que no son con un solo elemento, sino con vectores. Entonces, antes de yo entrar ahí a los espacios vectoriales, primero debo recordar alguna cosita. Después que termine con las estructuras algebraicas, después que termine con las estructuras algebraicas, entonces vamos también a recordar lo que son los vectores. Entonces, muchachos, vamos a ver ahora la clasificación de esas estructuras algebraicas. ¿Alguien investigó cómo se clasifican las estructuras algebraicas? Se puso fue semigrupo, grupo abeliano y anillo. Perfecto. Vamos, ¿y qué será un semigrupo? Ya sabemos lo que es una estructura algebraica. Ahora, esa estructura algebraica, de acuerdo a las operaciones que cumpla o las propiedades que cumpla, se van a ir convirtiendo en una de esas que pusimos a investigar. Vamos con el más sencillo, que es el semigrupo. Semigrupo. ¿Qué es un semigrupo? ¿Qué encontraron de lo que es el semigrupo? Un semigrupo es una estructura algebraica. De forma A, más una operación, donde A es un conjunto y la operación es una operación binaria, cerrada y asociativa. Perfecto. Entonces, para una estructura algebraica convertirse en un semigrupo, solamente debe cumplir dos operaciones. O una, después que ya usted sabe que es una estructura algebraica. Pero si usted no conoce la estructura algebraica, pues entonces para hacer un semigrupo, se dice que debe cumplir 3 propiedades. Las 2 primeras propiedades, que son las que debe cumplirse para hacer una estructura algebraica. Recuérdeme a ver las 2 propiedades que se deben cumplir para hacer una estructura algebraica. ¿Cuáles son? Una estructura algebraica. ¿Qué es lo que se debe cumplir? Que uno de los dos elementos del conjunto, el resultado sea, ¿cómo puede? Perteneciente a uno, después que se hace la operación dentro de los elementos del conjunto, que el resultado sea un elemento de dicho conjunto. Ajá, y a esa operación se le llama operación interna, ¿verdad que sí? Ajá. Esa es una. ¿Y la principal cuál es? ¿Cuál es la principal? Que debe ser un conjunto no vacío. Que debe ser un conjunto no vacío, correcto.
Entonces, muchachos, para una estructura algebraica de esas que están ahí, convertirse en un semigrupo, deben cumplir esas tres condiciones. Primero, el conjunto no puede ser vacío. El conjunto no es vacío. Si usted tiene el conjunto A con la multiplicación, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos saber es que A no es vacío. A no es vacío. Significa que debe tener más de un elemento o un elemento. A no es vacío. Segunda propiedad. ¿Cuál es la operación que está acompañando al conjunto A? La multiplicación. La multiplicación. Entonces decimos que la multiplicación es interna en A. Significa que cada vez que yo multiplique dos elementos de A, el resultado me tiene que dar otro elemento de A. Y la tercera propiedad que debe cumplirse es que la operación debe ser asociativa. O sea, X, que es la multiplicación, es asociativo. Entonces, inmediatamente se cumplan esas tres propiedades. Esto que está aquí arriba se convierte en un semigrupo. Eso es lo que debe cumplir para hacer un semigrupo. Por ejemplo, tírenle una captura a esa para darle un ejemplo de un conjunto cualquiera. Ya, profesor. Oh, ok, entonces, muchachos, por ejemplo, si yo le digo, verifíqueme si la siguiente expresión es un semigrupo y ponemos aquí la Z, que son los números enteros, con la multiplicación. Entonces yo quiero verificar si esa expresión que está ahí es un semigrupo. Entonces lo primero que debo ver es si es una estructura algebraica. ¿Qué es lo primero que yo debo decir ahí que es? No vacío. Que Z no es vacío. Bueno, usted sabe que Z no es vacío porque Z representa los números enteros. Decimos entonces Z no es vacío. La segunda entonces, si la operación es la propiedad. Entonces, ¿usted sabe si la operación es interna? Usted sabe que cada vez que si yo multiplico dos números naturales, dos números enteros, perdón, Otro número. el resultado me dará otro. Entonces, yo digo que X es interna. Y por último, entonces, verifico si la operación es asociativa. Usted va a elegir ahí tres números cualquiera, aunque sabemos ya por demostraciones que la multiplicación es asociativa, no importa el conjunto que se esté utilizando. Pero vamos a verificarla, esa propiedad. Recuerda que la asociativa utiliza tres elementos para verificarse. Entonces, yo elijo tres números enteros cualesquiera. Vamos a leer ahí el negativo 4 por 5 por 3, por ejemplo. Entonces, usted sabe que la asociativa lo que hace es que ese 4 que está afuera se asocia con uno de los que está dentro y uno de los que está dentro le da el paso al 4. Entonces, del otro lado quedaría negativo 4 por 5 por 3. Entonces, verificamos si eso da lo mismo. Y si da lo mismo, significa que es asociativo. Lo primero se resuelve lo que está agrupado. En este caso, los paréntesis. Decimos ahí 5 por 3. 15. 15. Menos 4. Igual, entonces aquí decimos negativo 4 por 5. Negativo 20. Negativo 20. Negativo 20 por 3. Vamos ahora entonces, negativo 4 por 15. ¿Cuánto da? Negativo 60. Negativo 60. Sí. Y aquí también da negativo 60. Significa entonces
que la operación es asociativa. Entonces, como cumple con esas tres condiciones, significa que esto se convierte en un semigrupo. Ahí están las condiciones que deben cumplir una estructura para convertirse en un semigrupo. Como usted decía, profesor, ahí a simple vista se ve que es asociativa, porque en el caso de la multiplicación, o sea, esos tres elementos, no importa el orden en el que se multiplique, siempre va a ser el mismo resultado. Perfecto, perfecto. Porque por definición ya cuando usted ha trabajado en otras asignaturas, usted sabe que la multiplicación siempre es asociativa, igual que conmutativa. Bien. ¿Me informan cuándo podemos seguir, muchachos? Para ver la siguiente. Ese es el grupo. La siguiente. ¿Puedo seguir entonces? Sí. Ya lo envié al grupo. Bien. Entonces, muchachos, ahora, después del semigrupo, vamos a ver cuáles son las condiciones que debe seguir cumpliendo la estructura para convertirse en un grupo. Entonces, para ser un grupo, se supone que para ser un grupo primero debe ser un semigrupo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuántas condiciones ya usted vio ahí que debe cumplirse para ser semigrupo? 3. Entonces, luego que la estructura es un semigrupo, debe seguir cumpliendo 2 propiedades más para entonces convertirse en un grupo. ¿Cuáles son esas 2 condiciones? Después de esas 3, ya usted tiene 3. Yo voy a poner la 4 ahora. La 4. Debe existir un elemento neutro, ¿no? Dígame. Según debe existir un elemento neutro. Perfecto. El elemento neutro de la operación que estoy utilizando, ¿verdad? El elemento neutro de la operación que estoy utilizando debe pertenecer al conjunto. Esa es la 4ª propiedad. El neutro de la operación debe pertenecer al conjunto. En este caso, muchachos, ¿cuál es el elemento neutro de la multiplicación? El 1. El 1. Y el 1 pertenece a los enteros. Sí. Quiere decir que se cumple con la propiedad número 4 ahí. Y la número 5. La número 5. Tiene que tener un elemento tiene que tener son simétrico, algo así. Exacto. Oye, pues ustedes investigaron muy bien. La 5 dice, cada elemento debe tener un elemento simétrico. Ahora, ¿en qué consiste eso? ¿Qué es lo que me quiere decir el elemento simétrico? ¿Alguien tiene una idea? Que la suma de ambos elementos era de 0. No. Eso sí, estamos trabajando con la suma, pero aquí estamos trabajando con la multiplicación. Oh, ya. Entonces sería que la multiplicación del mismo número. Atienda bien entonces en lo que consiste el elemento simétrico. El elemento simétrico lo que hace es que usted tiene que operar un elemento con su simétrico y debe entonces dar el elemento neutro de la operación. Dijimos en este caso, ¿cuál es el elemento neutro de la multiplicación? 1. El 1, ¿verdad que sí? Imagínense entonces que usted tenga el 4 aquí como elemento cualquiera. Entonces, ese 4, usted lo debe multiplicar por su simétrico. Y tiene que darme el elemento neutro de la operación que estoy ejecutando aquí. Ahora, el simétrico que usted va a utilizar también debe pertenecer al conjunto. ¿Qué número yo multiplico por 4 para que me dé 1? ¿Cómo así? ¿Qué número yo multiplico por 4 para que me dé 1? Multiplicar por 4. Ajá. No sería multiplicar por 0 y sumar más 1.
No, no, no. Solamente con la multiplicación. Solo con la operación que tengo aquí. Vamos a ver. Si le llega. No. No, no. Entonces, muchachos, para yo encontrar el 1 con el elemento 4, debo multiplicar por un cuarto. Porque usted dice 4 por 1. 4 por 1. 4. Entre 4. 1. Ahora bien, muchachos, el 1/4 pertenece a los enteros. Exactamente, eso es lo que iba a decir. El 1/4 pertenece a los enteros. No. Significa que en los enteros con la multiplicación no hay simétrico. Por tanto, eso que está ahí no es un grupo. No es un grupo, es. Ahora, si yo la cambio, le pongo con la suma. Y ahí entonces, ¿será un grupo? Debería. Vamos a verificar. El neutro de la operación, que en este caso es la suma. El 0, ¿pertenece a los enteros el 0? Sí. Sí. Entonces vamos a verificar la número 5, que es que cada elemento tenga su simétrico. Entonces vamos a elegir, ¿qué yo voy a elegir? Yo voy a elegir el negativo 13. ¿Qué yo debo sumarle al negativo 13 para que me dé el positivo 13? Positivo 13. Y el positivo 13 pertenece a los enteros. Sí. Vamos a comprobar con otro cualquiera, uno positivo ahora. Vamos a elegir el 21. ¿Qué yo le debo sumar al 21 para que me dé 0? 21. El negativo 21, le pongo ahí más negativo 21. Y eso va a dar 0. Ahora, esos dos elementos que usted puso ahí son números enteros. Sí. Significa entonces que cada elemento tiene su simétrico en la suma con los números enteros. Por tanto, esa estructura que está ahí es un grupo. Un grupo. ¿Se entendió la idea, verdad? Sí. Yo quiero que ustedes me verifiquen. Yo quiero entonces, muchachos, que ustedes me verifiquen de un prontito ahí. Si esta, la Q, que representa los números racionales, es una operación, es un grupo. Vamos a ver si los racionales es un grupo con la multiplicación. Bueno, según lo que vimos ahorita, se podría decir que sí. Podría decir que sí, ¿verdad? Bien, vamos a ir mencionando entonces cuántas son las condiciones que debe cumplir eso para convertirse en un grupo. Ese es mi grupo. 5 en total. Ya sabemos 5 en total, ¿verdad que sí? 3 que son para hacer semigrupo y las 2 últimas que son las que nos dicen que la estructura se convierte en un grupo. Entonces, la primera, vamos a ir mencionándola una por una. La primera sabemos que Q no es vacío. Perfecto, no es vacío, es la multiplicación es interna. Siempre que usted multiplique dos números racionales, el resultado será otro número racional. Tercera, la multiplicación debe ser asociativa. Eso está demostrado ya que la multiplicación, no importa el conjunto que usted esté utilizando, la multiplicación es asociativa. Porque esa es una propiedad de la multiplicación. Cuarta propiedad, el elemento neutro debe pertenecer al conjunto. ¿Cuál es el neutro de la multiplicación? 1. El 1, y el 1 pertenece a los racionales. Bien. Y la última entonces, cada elemento en la multiplicación debe tener un simétrico. Y ese simétrico debe pertenecer al conjunto. Imagínese que usted tenga este número racional entre 3 séptimos. ¿Por quién yo debo multiplicar 3 séptimos para que me dé? 3. Exactamente. 7 tercios. Entonces, ahora, ese número que usted utilizó pertenece también a los racionales. Sí. Claro. Entonces, yo me doy cuenta ahí que cada elemento tiene un simétrico en los números racionales.
Por tanto, esa estructura que está ahí también es un Grupo. Es un grupo, correcto. Ahí está el grupo. Ustedes me dirán cuándo yo pueda seguir. La pongo completa ahí para que le tiren la captura. Profe, échale un poquito más para allá, porque no se ve el otro número. Ahí. Ahí, me dice si la ve completa ahí. Listo. Listo. ¿Ah? Entonces, muchachos, la que viene sí es sencilla ahora. Y la que viene se llama grupo abeliano. Grupo abeliano. Vamos a ir retomando entonces. ¿Cuántas condiciones son para semigrupo? 3. 3. ¿Cuántas para grupo? 5. 5. 5. Y entonces para el grupo abeliano se le agrega otra más. Ahora serían 6. Pero esta es bastante sencilla porque ya si usted llegó a grupo, solamente debe verificar una operación más, una propiedad más. Y es la propiedad conmutativa. Significa que después que ya usted tiene una estructura que es un grupo, solamente debe verificar si la operación que le está acompañando es conmutativa. Y se sabe ya que si usted llegó a grupo fue porque la operación cumplió con la propiedad asociativa. Y si es asociativa, pues también es conmutativa. Eso es por definición porque la operación que cumple con la propiedad asociativa primero debe cumplir con la conmutativa. Por tanto, esos dos grupos que teníamos ahí solamente hay que verificar la propiedad conmutativa. Y por definición sabemos que la suma es conmutativa, porque no importa el orden en que usted sume dos elementos, el resultado será el mismo. Y la multiplicación también es conmutativa, sin importar el orden en que usted multiplique los dos elementos, el resultado será igual. Por tanto, esas dos estructuras que tenemos ahí, solamente debemos agregarle que sus operaciones son conmutativas y se convierten entonces en un grupo abeliano. Agregue solo usted ahí la número 6 y entonces pone esos dos ejemplos también como grupo abeliano. Vuelven a copiar prácticamente lo mismo y le agregan la número 6. Bien. Me dicen ustedes, muchachos, ¿cuándo puedo seguir con la que sigue? Y la última que vamos a ver de las estructuras algebraicas. Voy a estar revisando voy a estar revisando la tarea que enviaron, el día de hoy, para que estén atentos a su calificación. Bien, entonces, muchachos, vamos a ver la última, que es el anillo. Escríbame ahí, anillo. Y vamos a ponerle lo siguiente, porque fíjense bien, las 6 estructuras que hemos estado trabajando, usted se dio cuenta que el conjunto solamente está acompañado de una operación. Ahora, cuando pasamos al anillo entonces no trabaja con una sola operación, sino que trabaja con más de una operación. En este caso vamos a trabajar con 2. Entonces, escríbame ahí, anillo, 2 puntos. Una estructura algebraica. Una estructura algebraica. Y le ponemos esto.
una estructura algebraica como esa que está ahí es un anillo, si cumple con las siguientes condiciones. Si cumple con las siguientes condiciones. La primera condición, muchachos, ya nosotros la hemos trabajado, porque nosotros hemos trabajado la estructura, déjame esta pared, nosotros hemos trabajado la estructura con una sola operación. Significa que A con la primera condición, ¿hasta dónde debe llegar A con la primera operación? Hasta el grupo abeliano. Eso es lo primero. El conjunto con la primera operación debe ser un grupo abeliano. Es un grupo abeliano. Solo primero. Segunda condición. La segunda operación, muchachos, debe ser asociativa. La segunda operación debe ser asociativa. Y tercera. Hay una interferencia ahí. Tercera condición. La segunda operación debe ser distributiva. La segunda operación debe ser distributiva con respecto a la primera. Entonces, muchachos, vamos a verificar. Esas son las condiciones que debe cumplirse. ¿Cuántas condiciones en total debe cumplir una estructura para hacer un anillo? Como 8, porque el otro tiene 5. 8, ¿verdad que aquí? Porque aquí en la primera usted sabe que hay 6, más 2 que se agregan. 8. Entonces, exactamente, serían 8. Yo quiero verificar, muchachos, ahora. Profe, escúchame, ¿usted me puede repetir la tercera condición de esa que no escuché? La tercera. Debe ser distributivo. La segunda operación debe ser distributiva con respecto a la primera. La segunda operación debe ser distributiva con respecto a la primera. Gracias. Bien, entonces, muchachos, antes de ver el ejemplo, nos quedan 1 minuto y tanto de este primer encuentro. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a salir y voy a enviar el link otra vez para que entremos. Y así demos el ejemplo sin que se caiga la clase. ¿Sí? Bien. Bien, entonces le voy a enviar el link otra vez.